Hare Krishna, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Braya Bhakti de Vidasi, soy de Buenos Aires. Eh, bueno, hoy vamos a tener una clase de Bhagavad Gita, que es el capítulo, seguimos con el capítulo 2, el verso 38. Me gustaría saber si se ve y se escucha bien, si alguien puede comentar, si se escucha bien. Bueno, espero algún comentario que me diga si se escucha bien para poder empezar. Gracias, Prabhu Chitrak. Prabhu, ¿podrías confirmarme que se escucha bien? Bueno. Bien, gracias, Lileshwari. Bien, se ve y se escucha bien. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces voy a hacer algunas invocaciones, algunos mantras para pedir las bendiciones. Primero voy a hacer una oración hacia mi maestro espiritual. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Swamine Krishna Kshetraya Prabhupada Priyayate Shilavrita Gunadaram Kalagitam Britarnavam Bhakti Sarvanga Koyam Tam Upadayam Imahi. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bien, entonces hoy voy a presentar el verso 38 del capítulo 2 que se está estudiando actualmente. Bien, antes de leer el verso de este capítulo, voy a hacer una invocación hacia Krishna para que nos ayude a entender sus palabras y las palabras de Prabhupada. Bueno, los que quieran pueden repetir desde sus casas, los que lo saben. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, voy a leer el verso. El capítulo, bueno, se llama Resumen del contenido del Gita. Y el verso dice: Sukadu kesame kritva lava lavo jaya jayo tato yudaya yaswa naivam papam apapsyasi. El significado dice, perdón, el verso dice, la traducción dice: pelea por pelear, sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota, y por actuar así nunca incurrirás en pecado. El significado, que está dado por Srila Prabhupada, todas las glorias de Srila Prabhupada, dice: ahora el Señor Krishna dice directamente que Arjuna debe pelear solo por pelear, debido a que él desea la batalla. En las actividades que se realizan en estado de conciencia de Krishna, no se toma en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota, que todo se debe realizar por el bien de Krishna
constituye el estado de conciencia trascendental, así que no hay ninguna reacción de actividades materiales. Aquel que actúa por su propia complacencia de los sentidos, ya sea en la bondad o en la pasión, está sujeto a la reacción, buena o mala. Pero aquel que se ha entregado por completo a las actividades del proceso de conciencia de Krishna ya no tiene obligaciones para con nadie, ni es deudor de nadie, como sí lo es aquel que sigue el curso ordinario de las actividades. Se dice, Devarshi Bhutaptan Nriram Pritinam Nakin Karonayam Rini Charachan Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam Gatomukundam Parihritya Kartam. Todo aquel que se ha entregado por completo a Krishna, Mukunda, abandonando todos los demás deberes, deja de ser un deudor y ya no tiene obligaciones para con nadie, ni para con los semidioses, ni para con los sabios, ni para con la generalidad de la gente, ni para con los parientes, ni para con la humanidad, ni para con los antepasados. Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 41. Esa es la clave indirecta que Krishna le da a Arjuna en este verso. El asunto se explicará con mayor claridad en los versos siguientes. Bien, entonces, repasando un poco, lo que viene pasando es que Arjuna había razonado que luchar en esta batalla le iba a generar muchas reacciones pecaminosas, ¿no? Entonces, en este verso, Krishna le dice que si el deber es ejecutado como deber, no se incurre en ningún pecado, ¿sí? Entonces, en este capítulo, Krishna presentó dos cosas. Jnana, explicando a Arjuna la diferencia entre el cuerpo y el alma, diciéndole que si él y los guerreros, el resto, peleaban, nadie iba a morir, porque los cuerpos son temporales, ¿sí? Los cuerpos son los que van a morir, y las almas, al ser espirituales y al ser eternas, no mueren, ¿sí? Entonces, después, Krishna le argumentó a Arjuna que, alentándolo a pelear, basado en consideraciones fruitivas, es decir, todo lo que iba a obtener, ¿no? Satisfacción, y podía evitar el sufrimiento a través de pelear, ¿sí? Esa fue por el lado de lo fruitivo, de lo que iba a ganar, ¿no? Esto se le llama karma, ¿no? Las actividades que tienen una consecuencia. Entonces le dijo que si ganás, tenés el reino. Si perdés, te vas a los planetas celestiales. Siempre vas a ganar al final, ¿no? Pero ahora Krishna lo va a instruir y le va a pedir que combine esas dos cosas. Jnana, el conocimiento, y karma, actividades. Entonces le va a decir que pelee, que luche, pero sin apego material. Entonces, ese hecho de pelear, ¿sí? De actuar sin apego material, a eso se llama Nishkama Karma Yoga o Buddhi Yoga. Eso significa, entonces, es el trabajo desapegado, pero en la plataforma del conocimiento. Entonces, esto de estar armado de conocimiento para pelear, ¿no? Entonces, por un lado se dice que si está el Nishkama Karma Yogi, que sabe que no es el cuerpo, sabe que es un alma espiritual y renuncia a los frutos de la acción, ¿sí? Pero hay otro Nishkama Karma Yogi que se reconoce como alma espiritual, a la vez se reconoce como sirviente de Krishna y también aspira a servir o al servicio amoroso de Krishna, ¿sí? Acá se explica que este Nishkama Karma Yogi, que se reconoce como un devoto de Krishna, como un sirviente de Krishna que aspira a servirlo, es superior, ¿sí? Es lo que Krishna está tratando de persuadir a Arjuna por ese lado. Bien, seguimos analizando entonces. En este verso se explica que no hay consideración de felicidad o de aflicción o de pérdida, ganancia, de victoria o derrota en las actividades que son conscientes de Krishna.
Entonces, todo debe ser realizado en nombre de Krishna, ¿sí? Y eso es tener conciencia trascendental, ¿sí? Como consecuencia, no va a haber reacción a las actividades materiales, ¿sí? Entonces, Krishna le va a ordenar a Arjuna que pelee, ¿sí? Pelea por pelear, ¿sí? Pero le va a pedir que lo haga en nombre del deber, en nombre de la lucha, ¿sí? Pelea por pelear. Entonces acá el bhakti se va a dar a través del deseo de complacer a Krishna, ¿sí? Se va a dar como consecuencia que no va a tener pecado, ¿sí? Esa actividad que le quita el peso del pecado, ¿sí? Entonces, el deseo de complacer a Krishna es lo que quita el pecado, ¿sí? Bien, entonces, recapitulando un poco de lo que dijo Prabhupada el martes en la clase, en el 237, él estaba diciendo que Krishna le explica a Arjuna en estos capítulos, en esta sección de los primeros 6 versos que se habla de Karma Yoga, le va a explicar los beneficios del Karma Yoga, es decir, los beneficios de desempeñar su deber, ¿sí? Y todo lo que va a obtener a través de cumplir con su deber, ¿no? Que le va a proveer, por ejemplo, todo lo necesario para vivir, incluso que va a poder alcanzar la paz, ¿no? En el capítulo 5. Entonces, ahí Prabhupada dijo algo muy interesante, que este deber prescrito tiene un poder increíble, que en relación con Krishna se potencia mucho más, ¿sí? Entonces, por ese lado de vuelta, Krishna va a tratar de convencer a Arjuna por ese lado, ¿no? De cumplir con su deber, ¿sí? Sacándole el peso del pecado, de que nunca va a incurrir en pecado, y además para, en nombre del deber, en nombre de la lucha, y además para complacer su deseo de que se produzca la batalla, de que él pelee. Bien, entonces, hay 3 cosas que quiero resaltar en esta clase. En esta clase sobre el significado que da Srila Prabhupada, que la verdad es que me gustó mucho. Entonces, hay 3 cosas. La primera es esto de las deudas. ¿Qué es esto de no tener deudas con nadie a través de la entrega a Krishna? Por otro lado, las actividades que se hacen por el bien de Krishna. ¿Qué es hacer el bien para Krishna? Y la tercera cosa es esto de, bueno, pelear por pelear. ¿Qué significa? Bueno, un poco hablé recién sobre esto, pero lo quiero profundizar al final. Bien, entonces, lo primero, esto de las deudas a nadie. Endeudada. Desendeudada, perdón. Fuera del veraz. Entonces, acá en el verso se dice que todo aquel que sea entregado por completo a Krishna ya no tendrá deudas con nadie, ¿sí? Entonces, esto de la entrega, ¿no? ¿Qué significa esta entrega? Esta entrega para nosotros es gradual, ¿sí? Acá se dice que no va a tener deudas con nadie aquel que se entregue completamente, ¿sí? Entonces, la entrega para nosotros va a ser gradual, porque si esta entrega o esta rendición, esta renuncia a lo material se realiza de manera prematura o artificial, es peligroso para nosotros. Entonces, eh, por eso es que se dice que aquel que que se ha entregado por completo a Krishna, ¿sí? Nosotros no llegamos todavía, o por lo menos yo, no he llegado a estar completamente entregada a Krishna, entonces puedo hacer una entrega en cuotas. puedo, eh, puedo, bueno, estar en el camino de la entrega y puedo ir dando pasos, ¿no? Como un proceso. Volviendo entonces al tema de la deuda. Podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es una deuda? ¿A qué se refiere con la palabra deuda en este significado? Entonces, analizándolo hoy con mi amigo de Bhaktinandana, me gusta hablar con él antes de dar una clase porque siempre me da una perspectiva diferente o algo que yo no vi y por ahí, bueno, hablamos y me aclara muchas cosas. Es un gran devoto. Bien, entonces hablábamos de esto. Bueno, ¿qué es una deuda? ¿No? Bueno, deuda, lo primero que por ahí se nos viene a la cabeza es una deuda monetaria, ¿no? Una deuda económica, ¿no? Pero también hay, bueno, deudas monetarias, por ejemplo, no sé,
pagar el alquiler, las expensas, la luz, el gas, ¿no? También están las deudas emocionales de una madre con sus hijos, de un hijo con su madre. Bueno, por ejemplo, mi deuda con mi mamá, por ejemplo, es que yo la tengo que llamar 1 o 2 veces por semana para saber cómo está, no sé, si necesita algo, para contarle cómo estoy yo, ¿no? Esa es la deuda, ¿no?, que tengo con ella. Y la deuda que tiene una madre con sus hijos, por ejemplo, es, no sé, mandarlos a la escuela, darles un buen alimento, no sé, darles atención, cariño, ¿no? Bueno, también tenemos deudas pendientes con diferentes personas, no sé, algo que queremos decir, algo que queremos hacer por otra persona, ¿no? Muchas veces también es pedir perdón, ¿por qué no? Entonces, naturalmente somos deudores y a la vez todo es prestado. Hasta el aire que respiramos es prestado, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro dharma, de acuerdo a nuestras ocupaciones, a nuestros deberes, tenemos deudas o deberes o responsabilidades. Por ejemplo, bueno, yo soy profesora, entonces mi deuda, por ejemplo, con mis alumnos es preparar clases, actividades, darles un conocimiento verdadero, certero, de acuerdo al diseño curricular, al programa de la materia, yo doy geografía, de acuerdo a la planificación que yo preparé, no es que puedo inventar cualquier cosa. Otra deuda es, bueno, corregir, ¿no? Y su deuda conmigo, la deuda de mis alumnos conmigo es entregar los trabajos prácticos, aprobar la materia, ¿qué más? No sé, cada uno en su profesión, en su dharma, va a tener diferentes deberes, diferentes deudas, ¿sí? Entonces, si yo cumplo con mi deber, pensando en Krishna, entregándole mis resultados, él se ocupa de mis deudas, ¿sí? Entonces, esa entrega, por el momento, por lo menos para mí, no va a ser completa, va a ser en cuotas, ¿sí? Va a ser un proceso. Otro punto interesante es que Arjuna tuvo a Krishna enfrente, ¿no? en la batalla que estaban hablando, ¿no? Entonces Arjuna tuvo a Krishna enfrente y pudo entregarse a él directamente. Krishna se lo pidió, le dio un montón de argumentos para que pelee y para que se rinda a él, para que cumpla con su deber, y Arjuna en algún momento, no quiero spoilear el Bhagavad Gita, pero en algún momento se rinde y acepta, ¿no? Acepta a Krishna como su maestro espiritual, ¿no? Entonces, y acepta también cumplir con su deber y cumplir con el pedido de Krishna. Entonces, nosotros necesitamos, como no tenemos la suerte de tener a Krishna enfrente, necesitamos una orientación y guía para poder entregarnos de manera adecuada a Krishna. Esa guía va a venir de la mano de un maestro espiritual, fidedigno, y también de Srila Prabhupada, por supuesto, a través de sus libros, ¿sí? A través de sus clases. Entonces, nosotros necesitamos orientación y guía para poder entregarnos adecuadamente, ¿no? Con el proceso adecuado, ¿sí? En las cuotas adecuadas. Hoy Bhaktinandana me contaba acerca de la historia de Raghunath Goswami, que él, cuando conoció al señor Chaitanya, él quería renunciar a todo. Él tenía mucho dinero, ¿no? Y tenía una familia, y él, cuando conoció al señor Chaitanya, quería dejar todo. Le dijo, quiero dejar todo, me quiero unir a tu movimiento y quiero estar con vos, ¿no? Entonces, el señor Chaitanya le dijo, no, este no es el momento, no es ahora. Vos tenés tu familia, tenés responsabilidades, tenés obligaciones, todo a su debido tiempo, ¿no? Y aún así, Raghunath Das Goswami siguió practicando, ¿sí? Siguió fiel al señor Chaitanya, ¿sí? De hecho, se convirtió en uno de los 6 Goswamis, ¿no?
Entonces también vemos el ejemplo de Srila Prabhupada, que con su entrega a Krishna y al pedido de su maestro espiritual, que el pedido fue expandir la conciencia de Krishna en inglés a través de los libros, a través de la revista que él hizo, de Vuelta al Supremo, hacia todo el mundo, ¿no? en la lengua inglesa. Que incluso después hizo más, todavía llegó a nosotros, a la lengua española. Entonces, él no lo hizo repentinamente, él se preparó toda su vida, ¿no? Incluso Srila Prabhupada conoció a su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati, lo conoció cuando era muy joven, cuando todavía estaba estudiando. Él no estaba casado, ni tenía hijos, y él se sintió muy atraído por la forma en que su maestro espiritual hablaba acerca de Krishna, por la forma de explicar, ¿no? Y se sintió así muy, muy motivado por él. Aún así, sí, siguió estudiando, se casó, tuvo una familia, ¿no? Después siguió trabajando y a la vez que cumplía con sus deberes, él seguía practicando, ¿no? Seguía cantando, seguía escribiendo, seguía hablando a las personas acerca de Krishna, ¿no? Después, bueno, tomó la orden de Vanaprastha, que es se retira de la vida familiar y él se fue a vivir al templo de Radha Damodar en Vrindavan y ahí se ocupó más fuertemente a escribir y a distribuir esta revista Back to Godhead, de Vuelta al Supremo. Viajaba desde Vrindavan, del lugar donde estaba viviendo, en el templo, a la ciudad de Delhi. Iba y venía todo el tiempo para hablar con el editor, con el dueño de la imprenta, para que lo ayude a poder imprimir más y más revistas. Y hasta que llegó el momento que se le dio la oportunidad de viajar a Estados Unidos en barco y poder distribuir aún más la conciencia de Krishna. Entonces vemos que si analizamos la vida de Srila Prabhupada fue gradual, pero siempre, siempre con el deseo de complacer a Krishna y complacer a su maestro espiritual. Entonces, él se entregó por completo a Krishna y Krishna se hizo cargo de él, facilitándole todos los acontecimientos que después se fueron dando, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho el poema que escribió Srila Prabhupada, el Marquis Bhagavad Dharma, que lo escribió cuando llegó al puerto de Boston, que en ese poema él se ve claramente su rendición a Krishna y él dice, bueno Krishna, acá estoy, hazme bailar, si tu deseo es que yo baile, hazme bailar, ¿no? Entonces, si tuvieron la oportunidad de ver la película Hare Krishna, que es, bueno, cuenta la vida de Srila Prabhupada y la historia de nuestro movimiento, ¿no? De ISKCON, hay una parte que a mí me conmovió mucho, que yo no sabía, que Prabhupada fue varias veces a comprar un pasaje de vuelta, ¿no? Para volverse a India porque se sentía frustrado, triste de que las cosas a veces no salían como él las planeaba o como él deseaba, y muchas veces fue a sacar un pasaje para volverse, para, bueno, rendirse y, bueno, ya está, ¿no? Y no lo hizo, fue varias veces, pero no lo hizo. Si no vieron la película, véanla, es increíble, es hermosa, es muy emocionante también. Entonces, a pesar de que a veces puede ser difícil, eh, el deseo de cumplir con nuestro deber, a pesar de que podamos pasar por momentos de frustración o de cansancio, si seguimos firmes y confiando en Krishna, el resultado va a ser satisfactorio. Bien, otra cosa que me gustó mucho de este significado es esto de que todo se debe realizar por el bien de Krishna, ¿no? Constituye el estado de conciencia trascendental. Bueno, y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo sabemos si Krishna está satisfecho? ¿No? Si hacemos algo que pensamos que es para el bien de Krishna, ¿cómo sabemos
si Krishna está satisfecho. Yo le hice esta pregunta allá por el año 2013, cuando estaba haciendo el seminario de filosofía y teología en Brasil, con Maharaj Dhanvantari, que ahora es el Instituto Yaladuta, en una clase que dio Yamunacharya Maharaj. Yo le pregunté, bueno, ¿cómo sé si Krishna está satisfecho con mi servicio? Y bueno, también le pregunté, bueno, ¿cómo sé si mi maestro espiritual está satisfecho, ¿no? Y él me dijo, bueno, hay varias formas de saberlo. El maestro espiritual lo puede decir directamente, ¿no? Si está satisfecho. También podemos saber si Krishna y el maestro espiritual están satisfechos a través de los devotos, ¿no? Por ejemplo, al dar una clase o al cocinar algo de prasadam, o bueno, no sé, si limpiamos, si, bueno, lo que sea que hagamos, si queremos saber si están satisfechos, podemos preguntar, o a veces, muchas veces los devotos vienen directamente, ¿no? Qué linda clase, qué rico que está de pasada, qué lindo y limpio que está todo, qué lindo que está decorado, ¿no? Qué lindo que está pintado. Y no, me falta una respuesta. ¿Cómo sé yo en mi corazón si Krishna está complacido? Y él me dijo, bueno, ahí se siente una satisfacción personal, una satisfacción en el corazón de que lo que hicimos estuvo bien hecho, ¿no? Porque una cosa que también después yo seguí pensando sobre eso es que cuando lo que hicimos fue desinteresado, además, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo también soy profesora en el Instituto Naturaleza Divina del Templo, donde, bueno, he dado muchos cursos y seminarios, participado en diferentes clases, y me ha pasado que después de terminar, no sé, un día de curso, al final yo me sentía muy feliz, me sentía muy satisfecha de corazón de que había sido una buena tarde, un buen encuentro con el grupo. ¿Por qué me sentía satisfecha? Porque veía que mis estudiantes estaban contentos, que estaban aprendiendo, que estaban asimilando el conocimiento que estábamos compartiendo. También a veces me lo decían, qué buena que estuvo la clase, o a veces cuando invitábamos a alguien, o bueno, Prabhu Chitrak también es testigo también de la satisfacción de los estudiantes, ¿no? Al decir, gracias por la clase, ¿no? Me gustó mucho, hoy aprendí un montón, o que después fuera de la clase, en algún momento en el patio del templo, nos digan, ay, lo que me explicaste ayer en el curso, hoy se lo pude explicar a otra persona, lo entendí mucho más, ¿no? Entonces, eso también es una satisfacción interna y personal, y a mí me da la pauta de que también Krishna está complacido, ¿no? con el servicio. Entonces, por último, esto de pelear por pelear, ¿sí? De que no importa si gano o pierdo, Krishna está siempre conmigo. Entonces, a veces puede ser que sean más derrotas que victorias, pueden ser más pérdidas que ganancias, a veces puede parecer que hay más aflicción que felicidad, pero lo que me gusta del Bhagavad Gita es que Krishna nos recuerda que Él siempre está con nosotros. Entonces, esto es lo que también Krishna le va a hacer, le quiere hacer entender a Arjuna, ¿no? Que no importa, pelea por pelear, sin temor, ¿sí? Sin temor, y además sin tener en cuenta si ganás o perdés, si esto te produce felicidad o aflicción, si en definitiva te quedas con la victoria o con la derrota, no importa, cumplí con tu deber porque yo siempre voy a estar a tu lado, ¿no? Y también un verso que me gusta mucho del capítulo 18 es este que dice que donde está Krishna está siempre la victoria. Entonces, en definitiva, si
tenemos a Krishna de nuestro lado, si tenemos a Krishna presente en nuestro corazón y presente en nuestras actividades, Él va a estar, siempre vamos a estar ganando, ¿no? Y también tenemos esta promesa de que no habrá deuda, ¿sí? Porque Krishna se hace cargo de nuestras deudas. Y otra promesa es que no hay pecado, ¿sí? Se elimina el pecado. ¿Por qué? Porque está el bhakti en el medio, ¿sí? El amor por Krishna, el deseo de satisfacer a Krishna está en el medio, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me gustó mucho este, este verso, que justamente me hizo repensar estas cosas, ¿no? De qué hago por el bien de Krishna, esto de pelear por pelear, de cumplir con mi deber, ¿no? Que muchas veces, bueno, con mi deber a veces de profesora, de docente, a veces me siento muy abrumada con mi trabajo porque tengo muchos cursos, tengo 4 escuelas, y por momentos me resulta así como agotador y me abruma tantas, perdón que estoy leyendo los comentarios, eh, me abruma tantas listas de cosas que tengo que hacer, ¿no? A la vez me gusta mi trabajo, eh, lo disfruto un montón, me gusta dar clases, me gusta preparar clases, me gusta preparar actividades para mis alumnos. Y ahora, bueno, a la distancia, porque, bueno, dada la cuarentena, no podemos ir a la escuela. Entonces, cuando no, cuando no me siento así abrumada, paro, respiro, ¿no? Y digo, bueno, esto si no lo puedo hacer porque mi mente está muy cansada o porque estoy abrumada, lo voy a hacer, voy a trabajar por trabajar, ¿no? En honor al trabajo. Entonces ahí es donde entra el bhakti, donde puedo decir, bueno, yo voy a trabajar porque es mi deber, trabajo por trabajar, y además porque Krishna me promete siempre que Él está conmigo, que Él está de mi lado y que no me deja sola, y además que al final siempre va a haber una satisfacción, al final siempre va a haber victoria, ¿no? Al cumplir con mi deber, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, esto es lo que yo había preparado para hoy, estas cosas que me vinieron a la cabeza cuando leí el verso. Me gustaría saber si hay preguntas o comentarios o algo que quieran agregar. Si lo pueden escribir en comentarios, yo lo voy leyendo. Ahí me saludan desde El Salvador. Qué lindo que estén escuchando la clase, gracias. Mileshwari, Anabel. Bien, Yagananda, acá de Buenos Aires, Prabhuchitrak. Bien, si tienen preguntas, pueden escribirlo ahí en comentarios. Bueno, mientras tanto les recuerdo que tenemos clases lunes, martes, jueves y viernes, clase de Bhagavad Gita a las 5:30 de la tarde, la hora de Buenos Aires, que es dado por diferentes devotos y devotas. Y los días sábados hacemos un análisis de las secciones de versos, ¿sí? Este sábado el análisis lo hace Prabhupada Bhaktinandana y el domingo vamos a tener una clase, la clase de domingo que es diferente, que no se sigue el cronograma de capítulo y de verso que hacemos en la semana. Y este domingo, déjenme revisar un segundito. Este domingo, no me quiero equivocar.
Mm, no, no está escrito todavía. Bueno, pensé que tenía la data oficial, pero no. Bien, y los domingos también damos clase de Bhagavad Gita a las 17 horas. Y, ya está, acá encontré la información, perdón. Y Adunandana Maharaj va a dar la clase este domingo. Así que va a ser una clase muy linda. Él es un sannyas que vive en España, eh, que va a dar una clase muy interesante este domingo, así que no se la pierdan. No se pierdan las clases que estamos dando. También ponemos fotos de nuestras deidades del Templo de Buenos Aires, muy lindas, en el Facebook, así que no se la pierdan. Bueno, no hay preguntas. Bueno, muchas gracias por escuchar, por estar ahí del otro lado. Y bueno, espero que ustedes y sus familias estén muy bien, estén pasando esta cuarentena lo mejor posible. Y bueno, nos encomendamos a Krishna para poder sobrellevar toda esta situación difícil. Y bueno, les pido una oración especial para Lorien, la hija de Prabhu Yagyapati. Les pido que la tengan en sus oraciones, que está con un problema de salud respiratorio. Les pido que la tengan en sus oraciones para que Krishna la cuide. Está en la clínica, está siendo bien atendida, por suerte, gracias a Krishna. Pero bueno, no está de más tenerla en nuestras oraciones. Bueno, nada más por hoy. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Bhagavad Gita ki jai.